Ok, una vez que ya tenemos nuestro cuestionario configurado, que hemos regresado a la página del curso, entramos en el cuestionario, vamos a ver que se nos va a desplegar el mensaje que ya colocamos en la descripción con las reglas que queremos aplicarle al cuestionario, y nos aparece cuál es el método de la calificación. En este caso estamos partiendo de 2 intentos y el promedio de los 2 intentos como calificaciones. Me está indicando que aún no existen preguntas en el cuestionario y nos activa el botón para editar el cuestionario. Una vez que entramos en la edición del cuestionario, nos vamos a fijar en 3 elementos que son importantes que tengamos en consideración. El primero es el renglón relativo a la calificación máxima. Está encerrado en un círculo rojo para llamarle la atención. Allí debemos colocar la calificación máxima con la cual se va a medir el cuestionario, y eso va a depender de lo que cada docente establezca a nivel de si quiere utilizar valores relativos o valores absolutos. Valor relativo es cuando asignamos una calificación de 0 al 20 para todas nuestras evaluaciones y al final simplemente aplicamos la fórmula o del promedio simple si todos tienen el mismo peso, o el aplicarle el factor de ponderación a cada nota para obtener la nota final. Y el valor absoluto es cuando ya previamente determinamos cuál va a ser el peso máximo que va a tener ese examen dentro de lo que es la calificación total del estudiante. Decimos, por ejemplo, que este parcial va a valer 5 puntos absolutos. Entonces, todas las preguntas deben sumar esos 5 puntos para ser coherentes con el valor máximo que estamos estableciendo. El siguiente valor, que es el total total de calificaciones, es un acumulador que se va a ir incrementando en la medida que vayamos agregando preguntas en función del valor o calificación que le coloquemos a cada pregunta. La idea es que ese valor coincida con la calificación máxima una vez que hayamos agregado todas las preguntas de nuestro cuestionario. Entonces es un indicador que nos va diciendo cuántos puntos nos falta para conseguir el valor máximo, y una vez que lo igualamos ya estamos, como se dice, completo. Es importante que una vez que modifiquen el valor de la calificación máxima, ya sea en su valor relativo o su valor absoluto, presionen el botón guardar para que ese valor se guarde, porque el mismo no se guarda automáticamente. Luego tenemos el botón de agregar, que es el que nos va a permitir agregar las preguntas. Cuando presionamos ese botón se nos va a abrir una ventana, y esta ventana tiene 3 opciones: una pregunta nueva, una pregunta tomada del banco de preguntas por nosotros, o una pregunta tomada en forma aleatoria por el sistema del banco de preguntas. Entonces la idea es que cada vez que nosotros creamos una pregunta se va alimentando el banco de preguntas como un repositorio donde van quedando todas las preguntas que vamos generando. De esta manera, con el tiempo nosotros podemos reutilizar esas preguntas simplemente ubicándolas en el banco de preguntas para crear nuevos exámenes. Y cuando tomamos la opción de una pregunta aleatoria, le damos la potestad al sistema que de forma al azar extraiga una pregunta del banco de preguntas para ir construyendo el cuestionario. Entonces es importante que tengamos en consideración eso. Estamos partiendo del hecho de que todos vamos a generar nuevas preguntas, o sea, que no tenemos nada previo en el banco de preguntas. Por lo tanto, la opción que vamos a seleccionar es la opción 1. Una vez que seleccionamos crear una nueva pregunta, se nos va a abrir el menú donde nos permiten elegir el tipo de pregunta a agregar. Entonces ahí están la lista de opciones que maneja el sistema como tipo de pregunta. Entonces vamos a comenzar con la pregunta, el tipo de pregunta 1, que es la opción múltiple. Entonces vamos a seleccionar esa opción y vamos a agregar ese tipo. Se nos abre entonces una ventana donde vamos a configurar la pregunta de opción múltiple. Aparece como título agregando pregunta de opción múltiple.
aparece la categoría por defecto. La categoría es como una jerarquía en la cual se establece a qué nivel se encuentra la pregunta. El sistema por defecto, todas las jerarquías parten a nivel de la jerarquía del curso. O sea, vamos a ir a ver cuáles las siglas cortas que tiene asignado el sistema para el curso. ¿Ok? Entonces, por defecto va a aparecer que la jerarquía principal va a ser la jerarquía del curso. Luego viene el nombre de la pregunta. En este caso, yo les sugiero que creen una codificación que les permitan posteriormente, cuando el banco de preguntas esté lo suficientemente poblado, identificar a qué tema de qué examen corresponde cada pregunta. Yo acá estoy utilizando una codificación donde los dos primeros caracteres me identifican el tema, los dos siguientes me identifican el examen y los dos últimos me indican qué pregunta es. En este caso sería tema 1, examen 1, pregunta 1. Luego debemos formular cuál es el enunciado de la pregunta. En este caso estoy enunciando, indique los elementos personales del contrato de seguro. Ese es el enunciado de la pregunta, y en puntuación por defecto voy a colocar cuál es la puntuación por defecto que va a tener esta pregunta. Ese valor que se coloca allí va a estar asociado a la pregunta como elemento dentro del banco de preguntas, pero el mismo puede ser modificado en los cuestionarios independientemente del valor que le hayamos colocado al momento de crear la pregunta. Entonces, el sistema da esa flexibilidad que una pregunta, por ejemplo, en un examen puede tener un valor, el valor que se creó por defecto, pero en otro examen puede aumentar o reducir ese valor dependiendo de las necesidades que tengan sin modificar la pregunta, simplemente modificando ese valor en la estructura de las preguntas dentro del cuestionario. A continuación tendrán un cuadro para retroalimentación general. Normalmente ese cuadro se deja en blanco. Eso se utiliza cuando se le quiere dar una retroalimentación en forma global al estudiante independientemente de las preguntas. Si alguno lo quiere utilizar, está en la libertad de utilizarlo, pero eso está más dirigido a niveles más inferiores de educación, donde constantemente se le está como que pasándole la mano por el hombro al estudiante para estimularlo. Como les digo, es de libre albedrío si quieren utilizarlo o no. El ID number, ya lo comenté en la oportunidad anterior, tiene que ver con un número o un código de identificación cuando estamos en una red de sistemas de aulas virtuales, de manera que podamos compartir contenidos entre las diferentes plataformas. En este caso, el aula virtual del Instituto Universitario de Seguro es un área o un aula autónoma sola, no está asociada en ninguna red educativa, por lo tanto ese campo no tiene ningún significado y lo podemos dejar sin ningún problema en blanco. Como estamos hablando de una pregunta de selección múltiple, acá podemos seleccionar si permitimos una o varias respuestas. ¿Okay? Adelantándome un poco a la pregunta de verdadero y falso, yo les recomiendo no utilizar verdadero y falso, porque verdadero y falso es un lanzamiento de moneda, 50 y 50. En cambio, pueden utilizar la selección múltiple, donde escogen una única respuesta y colocan más de dos opciones, que es la que da el verdadero y falso. De esa manera el estudiante tiene que esforzarse a razonar, no jugar a el 50-50. Entonces es importante que tomen eso en consideración, a pesar de que vamos a ver el uso de las preguntas de tipo verdadero y falso. En barajar la respuesta, allí podemos marcar, en caso que querramos que el sistema en forma automática para cada uno de los exámenes, o sea, cada estudiante, las respuestas no se presenten siempre en el mismo orden. Entonces, si es una pregunta de selección múltiple y estamos colocando que
hay 5 posibilidades de las cuales 2 son las correctas y 3 son las incorrectas. El orden en que van a aparecer esas 5 respuestas en cada uno de los exámenes va a diferir porque el sistema se va a encargar de hacerlo de manera aleatoria. Luego tiene cómo queremos que se enumeren las opciones. Podemos hacerlo con alfabeto, con números romanos, con números simples, con viñeta. Simplemente abrimos la persiana y escogemos cuál es la opción que más nos convenga para mostrar la respuesta de la pregunta. Luego viene la sección donde vamos a colocar la respuesta. Entonces, en el caso, por ejemplo, que nuestra pregunta tenga 2 posibles respuestas, o sea, 2 posibles no, tenga 2 respuestas correctas, vamos a colocarle cuál es la respuesta y qué peso va a tener esa respuesta. En este caso, la pregunta que estoy utilizando como ejemplo tiene 4 respuestas válidas, o sea, las 4 simultáneamente darían el puntaje total de esta pregunta. En este caso, cada respuesta va a tener un 25% de la calificación de la pregunta. Entonces, la primera respuesta es el asegurador, tiene un 25%, la segunda respuesta es el tomador, tiene un 25%. La tercera respuesta es el asegurado, tiene un 25% y la cuarta respuesta es el beneficiario con 25%. Hemos establecido aquí las 4 respuestas correctas con su ponderación a nivel de las preguntas, pero no podemos colocar solamente esas respuestas, porque sería muy sencillo para el estudiante, o sea, no tiene manera como simplemente, si son las únicas que le aparece, las marca y listo. Entonces, siempre se recomienda colocarle ciertos niveles de dificultad que lo obliguen a analizar. Para ello, vamos a agregar, tenemos un botón que nos dice espacio en blanco para 3 opciones más, vamos a agregar tantas opciones como respuestas falsas o malintencionadas, si la quieren llamar de esa manera, para que obligar al estudiante a analizar y pensar. Entonces, en ese caso, vamos a colocar que el peso que tienen esas respuestas es ninguno. O sea, no va a tener ninguna contribución en las notas. Cuando el estudiante seleccione esa opción, ya no tiene ninguna puntuación. Entonces, para eso es importante que tengamos más respuestas que las que válidamente tiene la pregunta, de manera de darle esa opción al estudiante a que tenga que pensar bien la respuesta. Una vez que salvamos y retornamos al cuestionario, vamos a ver que ya tenemos una pregunta agregada, la cual tiene la valoración de 2 puntos, que fue la que le colocamos como calificación a la pregunta, y vemos que en el total de calificaciones se acumuló también 2. Y tenemos 20 como valor límite o valor máximo del examen. ¿Okay? Entonces, cada vez que vayamos agregando preguntas, el total de calificaciones se va a ir incrementando con respecto al valor de la pregunta. Como les comenté en la configuración de la pregunta, el valor que coloquemos en la pregunta puede ser modificado sin modificar la pregunta. En este caso tenemos que el valor que aparece en la pregunta que hemos agregado es 2. Si yo deseo en este momento, oye, no 2, esta pregunta vamos a ponerle un valor más alto, vamos a ponerle 3 puntos. Sin necesidad de editar la pregunta y cambiarle el valor que le coloqué, simplemente le doy al icono del lápiz, se me va a sombrear el valor, allí voy a colocar 3 y le doy enter para que se acepte el valor. Entonces, para ese examen, esa pregunta que se configuró inicialmente en 2 puntos, ahora para este examen la estoy poniendo a valer 3 puntos sin modificar el valor que está almacenado en el banco de preguntas. Eso es importante tenerlo presente. Si le damos al símbolo de la lupa, vamos a ver que se nos despliega la vista que va a tener el estudiante al realizar
su examen. Ojo, ahí hay unas opciones como la de rellenar las respuestas correctas. Esa no la ve el estudiante, esa es del profesor. Esa está asociada a su cuenta como profesor. Ese es para verificar que las respuestas que están colocando es la correcta, son las correctas, y permitirle corregir si cometieron algún error. Entonces, esta vista que se está mostrando allí es tal cual como el estudiante va a ver la pregunta. Entonces, acá vemos que tenemos la formulación de la pregunta y en este caso tenemos 2, 4, 6, 8 posibles respuestas. En este caso la pregunta tiene 4 respuestas porque fue la que configuramos. Le va a permitir entonces seleccionar más de un recuadro. ¿Okay? Como le pusimos que se aceptan más de una respuesta, solamente va a permitir un recuadro. Si utilizamos este tipo de pregunta en sustitución de la verdadero y falso, allá colocamos se acepta una sola pregunta, igual podemos tener una lista de posibles respuestas, pero el estudiante solo va a poder marcar una de ellas. O sea, solamente quedará marcado una de ellas. Como les dije, es preferible ese tipo de preguntas en vez de la verdadero y falso porque elimina el cara o cruz. Vamos ahora con la pregunta de verdadero y falso. Seleccionamos agregar una pregunta, escogemos la opción de verdadero y falso, identificamos con el código la pregunta. En este caso vemos que en la categoría aparece encerrado entre paréntesis 1, eso significa que ya para esa categoría tenemos una pregunta. Quiere decir que para la identificación de esta nueva pregunta vamos a utilizar tema 1, examen 1, pregunta 2. Formulamos la pregunta: el seguro marítimo en el siglo XIV, alrededor de 1347, dio origen al seguro. Y entonces vamos a escoger cuál es la respuesta correcta. En este caso estamos escogiendo verdadero como respuesta correcta. Tenemos retroalimentación general, retroalimentación para verdadero y retroalimentación para falso. Ya ustedes decidirán si utilizan o no el pasada de mano por los hombros a los estudiantes o alada de oreja en caso de que no contesten en forma correcta. Una vez que hemos hecho esto, esta es una de las preguntas más fáciles de configurar, no requiere mayores acciones. Le damos guardar y regresar al curso, guardar los cambios para regresar al curso, y ahora ya tenemos 2 preguntas agregadas a nuestro cuestionario. ¿Ok? Y aparecen las 2 preguntas y el contador o el acumulador ahora dice que son 3. La primera vale 2 puntos, la segunda vale 1 punto, suma 3 a la nota máxima de 20. O sea, llevamos de 20 3 puntos configurados. Y cuando le damos a la lupa para que nos despliegue la visión de la pregunta, como la verá el estudiante, recuérdense, sin las opciones que solamente están habilitadas para el profesor, aparece el enunciado y seleccionar si es verdadero o falso. Solo puede seleccionar uno. Vamos a agregar la tercera pregunta. Vamos a escoger la pregunta de emparejamiento. ¿Okay? Una vez que se nos abre el editor de la pregunta, vamos a colocarle la codificación correspondiente a la pregunta. En este caso es la tercera pregunta, sería T1, E1, P3. Vamos a hacer la formulación del enunciado. Seleccionen la respuesta apropiada a las siguientes preguntas y vamos a colocar la puntuación que va a tener dicha pregunta. Si se llega a colar la cortina musical, no es cortesía de este servidor. Tenemos por acá un DJ que tiene el volumen un poco alto. Ok, entonces vamos ahora a la sección de respuestas. En esta sección vamos a formular la pregunta y vamos a colocar la respuesta. Entonces la primera pregunta, o sea, porque acá este tipo de preguntas lo que nos permite es generar como un listado de preguntas y el estudiante va a tener una persiana donde están las probables respuestas a dicha pregunta. ¿Ok? Y esa misma persiana va a estar para todas las preguntas que formulemos. En este caso la primera pregunta dice: es el acuerdo en el cual una de las partes obliga a resarcir de un daño o a pagar
una suma de dinero a otra parte. Entonces la respuesta a esa pregunta sería contrato de seguro. Es el ente definido como la persona jurídica que, constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos. ¿Okay? La respuesta a esta pregunta es el asegurador. La pregunta 3 es la persona natural o jurídica que contrata o suscribe la póliza de seguro por cuenta propia o de un tercero. En este caso, la respuesta sería el tomador. Luego, es importante no limitar la cantidad de respuestas que el estudiante va a ver como probable respuesta a la pregunta que está trabajando, y lo que se recomienda es colocar respuestas sin preguntas, de manera que formen parte de la lista pero no estén asociados a ningún ítem o a ninguna de las preguntas que están siendo formuladas. En este caso estoy agregando 3 respuestas sin pregunta: asegurado, beneficiario y fianza. ¿Ok? De modo que él va a tener las respuestas de las preguntas anteriores, que eran 3, más estas 3 respuestas, él va a tener 6 probables respuestas. Entonces él tendrá que analizar y escoger la que corresponde a la pregunta específica. Observen que acá no se le está generando o colocando ningún peso a la pregunta a nivel de división del valor que le estamos asignando. O sea, si la pregunta vale 1 punto, en algunas preguntas tenemos que especificar el porcentaje. Ya lo vimos en un ejemplo anterior, 25, 25, 25, 25, para completar el 100% de la puntuación que le estamos asignando. En este caso, el sistema hace el cálculo automático en función de la cantidad de preguntas con respuesta. En este caso tenemos 3 preguntas con respuesta, cada una de ellas tendrá una ponderación del 33,33%. ¿Ok? Entonces, en este tipo de preguntas el sistema hace ese cálculo. Si son 4 preguntas, serán el 25%. Si son 2 preguntas con respuesta, es el 50%. Si es una sola pregunta, será el 100%, pero siempre colocando más respuestas que la cantidad de preguntas que tenemos, de manera que el estudiante se vea forzado a analizar y buscar exactamente el concepto que le estamos. Guardado la pregunta y regresando a la página del examen donde se van colocando las preguntas, vemos ahora que el total de calificaciones es 4, ya se sumaron los valores de las 3 preguntas que ya hemos agregado, 2 más 1 más 1, y nos lleva a la cuenta allí. Y si le damos al símbolo de la lupa a la pregunta que hemos agregado, podemos ver el despliegue de la misma, cómo sería a nivel de la visión del estudiante. Como observan en esta vista, cada pregunta tiene en el lado derecho una persiana que al abrirse están todas las respuestas que hemos colocado. ¿Ok? Recuérdense que solamente hay un emparejamiento, por eso se llama pregunta de emparejamiento. Hay un emparejamiento pregunta-respuesta, pero cuando la respuesta no tiene pregunta, no existe un emparejamiento. El sistema le va a permitir seleccionar esa respuesta, pero al no existir la concordancia, no le va a asignar puntuación a esa respuesta. Entonces, de esta manera funcionan las preguntas de emparejamiento. Agregamos la siguiente pregunta y ahora vamos con las preguntas de respuesta corta. Esta pregunta hay que manejarla con cierto cuidado. Preferiblemente asociada a la respuesta a una palabra. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que colocar tantas combinaciones como posibilidades tenga el estudiante de escribir la respuesta. En este caso, el estudiante lo que va a tener es un espacio donde va a colocar la respuesta. Entonces es bien importante que limitemos la pregunta a que sea respondida con una sola palabra, o colocar las posibles combinaciones que pueda tener el estudiante para dar como verdadera o como contestada correctamente la pregunta. Igual que en las anteriores, identificamos la pregunta con el código y la formulamos. ¿Okay? El enunciado dice: puede ser definido como el titular del área de interés que la cobertura del seguro
concierne. Acá como primera respuesta estamos colocando asegurado, ¿ok? Y le estamos colocando el 100% de la calificación, o sea que si el estudiante escribe la palabra asegurado, ¿ok? Y fíjense que arriba dice diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, lo ponemos igual mayúscula que minúscula para evitarnos el problema de que si lo escribió con todas las letras en mayúscula o lo escribió con la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula o todas en minúscula. O sea, para el sistema cualquiera de la forma de escribirlo va a ser la misma. Un tema aparte es el tema de los acentos. Entonces, bueno, allí el sistema corregirá en función de la sintaxis que el docente coloque allí. Si la colocó con acento y el estudiante la escribió sin acento, esa pregunta se dará como no válida. Entonces, bueno, ahí entra la disyuntiva. ¿Recalifico esa pregunta o simplemente la dejo como mala porque el estudiante no respetó la ortografía? Ya eso queda a decisión de usted y eso sería posterior en el libro de calificaciones si tenemos que recalcular o recalificar una pregunta. Estamos dando una segunda respuesta que también tiene el 100% de la calificación colocando el artículo junto con la palabra, el asegurado. ¿Ok? Entonces, si el estudiante escribe asegurado o el asegurado, ambas posibilidades son correctas. Entonces el sistema va a evaluar esa pregunta al 100% del valor que le hemos asignado. Por eso es que es importante que nos circunscribamos a frases, a palabras o frases muy cortas, que no tengan, o sea, que no haya mucha posibilidad de combinaciones, porque si no habría que crear tantas respuestas como posibles combinaciones tenga el conjunto de las respuestas. Entonces, para cuidarnos en salud, pudiéramos trabajar así, la palabra sola o acompañada del artículo que la determina. Y ya con eso estaríamos cubriendo las posibilidades. Y como no se va a tomar en cuenta ni mayúscula ni minúscula, cualquiera de las dos respuestas serían las correctas. Guardamos y regresamos al curso y le damos a la lupa y vemos cómo quedaría reflejada la pregunta, cómo la vería el estudiante en su cuestionario. Entonces tenemos el enunciado y al lado una caja para su respuesta. Y él simplemente allí lo que tiene que escribir. Entonces es importante en el enunciado colocarle probablemente un poquito más de información. Además del enunciado, limítese a responder con una palabra. Y de esa manera le indicamos a él que no se va a poner a echar un cuento ahí en ese espacio que tiene, porque el sistema lo va a considerar como nula la pregunta, no le va a asignar puntuación. Agregamos la siguiente pregunta, una pregunta numérica. Igual, identificamos con su codificación y, por ejemplo, vamos a formular la siguiente pregunta. Calcula el promedio de las siguientes cantidades. Y estoy dando una lista de 5 valores, del cual queremos que el estudiante haga un cálculo y nos coloque el resultado. Entonces, para ello, vamos a configurar la opción para que el usuario nos dé, o el estudiante nos dé la respuesta. En este caso, vamos a colocar el valor matemáticamente calculado de la respuesta, estableciendo un nivel de error. O sea, vamos a decir aquí que a partir de la segunda cifra decimales vamos a permitir un más menos un 0.05 de diferencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el sistema le da al estudiante un cierto nivel de tolerancia en cuanto a la respuesta, en este caso con respecto a las cifras decimales, donde le estamos permitiendo que, bueno, si extrae un solo decimal, está dentro de la variación, lo permite o no, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el valor del promedio de esas 5 cantidades y le asignamos el 5%. Si queremos trabajar con unidades, o sea, que el estudiante coloque el valor y las unidades, también podemos entrar en la opción de tratamiento de las unidades y especificar si queremos que se acompañen las unidades para, en caso que se esté haciendo un cálculo de otras magnitudes. En este caso es un promedio simple, pero pudiéramos estar haciendo otro cálculo que da como resultado
no sé, una conversión de metros a centímetros, aplicación de alguna fórmula para calcular, no sé, un área, un volumen, etcétera, etcétera, y queremos que el estudiante coloque las unidades, podemos activar la opción de que se establezcan las unidades y él tendría entonces que escribir el número y las unidades resultantes y el sistema tomaría eso como valor. Yo pienso que para esta primera etapa pudiéramos obviar las unidades. Ya cada uno de los profesores que manejan materias numéricas como contabilidad, como matemáticas, como estadística, podrán ir viendo si agregan o no las unidades dentro de sus unidades. Salvamos la pregunta y retornamos nuevamente al cuestionario. Agregamos una nueva pregunta y ahora vamos a escoger el tipo de pregunta ensayo. La pregunta de tipo ensayo son las preguntas donde nos permite que el estudiante desarrolle el contenido de la respuesta. Estas son las preguntas ideales para medir el grado de conocimiento que tiene el estudiante con respecto a un tema. En este caso se hace la formulación de la pregunta y el estudiante tiene que teclear la respuesta escribiendo un ensayo. Ustedes pueden establecer más o menos la longitud que quieren del ensayo. Vamos a ver en la siguiente lámina qué otras características podemos escoger aquí. Esta pregunta tiene el inconveniente que no es corregida automáticamente por el sistema. Debemos entrar nosotros como docentes al examen. Una vez que haya finalizado, esa pregunta aparecerá como falta por calificar y debemos entrar en cada uno de los estudiantes a las preguntas de ensayo que le hayamos colocado, analizarla, leerla y determinar el grado de certeza o no de su respuesta y asignarle una calificación. En este caso el sistema no va a calificar de manera automática. Entonces, esto también permite, por ejemplo, que seamos más acuciosos en cuanto a lo que queremos medirle al estudiante como adquisición de conocimiento. Entonces, estas preguntas son efectivas en ese sentido. Son más engorrosas, requieren un trabajo un poco más del docente, pero permite ir cerrando esa brecha de que se copien o que el estudiante tenga material disponible en sus manos para colocarlo allí. Entonces, bien formuladas, son una herramienta poderosa justamente para evitar este tipo de inconvenientes. En las opciones de respuesta, entonces para esta pregunta de ensayo, podemos escoger el editor que va a utilizar el estudiante. El editor HTML es el editor que ya nosotros conocemos, que aparece en todas las actividades cuando queremos colocar algún tipo de texto. Esa cajita que tiene los menús arriba, que nos permite poner la negrilla, la viñeta, la numeración, inclinado, que nos permite justificar a la izquierda, a la derecha, centrado, agregar una imagen, agregar un audio, agregar un video, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el editor HTML. Entonces, por defecto lo podemos dejar con ese tipo de editor. Si queremos restringir a que el usuario utilice un editor solo de texto, simplemente abrimos la persiana correspondiente y escogemos. Entonces, hay varias opciones con respecto a la edición de texto. Requerir texto, en este caso escogemos la opción que sí, que el estudiante escriba la respuesta, porque también pudiéramos recibirlo vía un archivo. O sea que él, en vez de escribir la respuesta, nos mandara un archivo. Entonces, en este caso, lo típico que se utiliza es que el estudiante escriba su respuesta. Tamaño de la caja de entrada es el tamaño en línea que va a tener la caja de entrada. Eso no quiere decir que solo tiene 15 líneas para escribir. Esas son la cantidad de líneas visibles que va a tener él en su ventana de la pregunta. Y a partir de ahí él podrá seguir escribiendo sin limitaciones. Luego tenemos permitir archivos adjuntos. O sea, si queremos que esa respuesta, en vez de enviarla o escribirla directamente, la envíe a través de un documento, activamos que sí queremos archivo adjunto y en los archivos adjuntos requeridos podemos escoger las opciones de cuáles son los tipos de archivos que vamos a permitir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso queda a potestad del profesor si va a corregir esa pregunta por algo que el estudiante escriba que no tiene sentido, porque por ejemplo si le doy 90 minutos
para responder un examen o le doy 2 horas para responder un examen, ponerlo a que tenga que crear un documento para después enviármelo. Entonces no tiene mucho sentido en un examen con tan corta duración. Ahora, si la duración es mayor, si pudiéramos permitir que él mande la respuesta en un archivo, ¿ok? De todas maneras, eso queda a potestad del docente, ¿okay? El tipo de archivo aceptado, entonces ya escogemos, mira, quiero nada más archivo en formato PDF, quiero archivo nada más en formato doc, quiero archivo nada más que en formato PPTX, o sea, lo que el profesor o docente necesite recibir, ¿ok? En la opción plantilla de respuesta, esa caja de edición nos permite colocarle un mensaje que le va a aparecer al usuario o al estudiante donde él va a colocar su respuesta. Entonces ahí le podemos colocar un mensaje que él va a ver, y lo que tiene que hacer es borrarlo y empezar a contestar allí. Entonces yo le estoy poniendo en este ejemplo como ejemplo, valga la redundancia, escriba la respuesta a la pregunta aquí, por ejemplo, le podemos poner, que le he podido agregar la palabra aquí, para que él sepa que es allí donde va a responder la pregunta. Entonces podemos utilizar esa opción. Marcas y la otra opción, creado último guardado, simplemente la vamos a pasar por alto y vamos a guardar nuestra pregunta. Le damos guardar, regresamos a la página del curso, apuntamos a la lupa y podemos ver cómo se despliega la pregunta de la manera como el estudiante la vería una vez que realice el examen. Ahora vamos a agregar una pregunta de arrastrar y soltar marcadores. Este tipo de pregunta está basado en el manejo de figuras y posiciones dentro de la figura para arrastrar conceptos, palabras clave, etcétera, etcétera. Requiere por parte del docente que vaya a configurar la pregunta tener una imagen para editarla y a partir de allí entonces construir la pregunta. Entonces vamos a partir de identificar con el código y formular la pregunta, el inicio de cómo se configura este tipo de preguntas. Entonces la pregunta dice arrastre la figura a los términos que correspondan. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. En este caso vamos a partir de esta figura que le estoy mostrando en esta lámina, los conceptos que deben saber sobre una póliza de seguro. Entonces aquí hay una serie de conceptos, tenemos 9 conceptos, ¿okay? Que resume bastante bien el lenguaje o los conceptos que manejamos en el mundo del seguro, ¿okay? Entonces esta imagen vamos a través de un editor de imágenes, vamos a eliminarle los títulos, ¿okay? Que corresponderían a la respuesta. Entonces vamos a entrar y vamos a borrar prima, deducible, valor indemnizable, derecho de póliza, pago fraccionario, valor de factura, valor de convenio, valor comercial y suma asegurada. Y en su lugar vamos a colocar, para indicarle al estudiante dónde queremos que coloque la respuesta, porque está basado en el manejo de coordenadas dentro de la figura, donde hay que colocar la respuesta. Vamos a colocarle unos marcadores, ya sea una figurita, una flecha, o cualquier elemento que permita identificarle al estudiante fácilmente a dónde va a arrastrar la figura. O sea, en este caso yo eliminé los títulos de la pregunta. Entonces sustituimos los conceptos, los títulos de los conceptos, los eliminamos, colocamos el marcador, en este caso la estrella roja, y a partir de ella vamos a configurar la pregunta de arrastrar y soltar sobre una figura. Una vez que formulamos la pregunta, bajamos a la parte previsualización. Allí tenemos entonces el sitio donde podemos arrastrar nuestra imagen. La vamos a tomar utilizando el explorador de archivos de nuestro sistema operativo y vamos a llevar el archivo de la figura a la caja donde dice coloque aquí, arrastre y suelte el archivo para ser añadido. Eso va a permitir que el sistema suba al servidor
el archivo y aparezca una previsualización del mismo. Acá ven los tipos de archivos permitidos: .gif, .jpg, PNG, SVG, más XML en el caso de que cuente con archivos de ese tipo. ¿Okay? El resto de los archivos de gráficos no están siendo soportados. Entonces nos va a aparecer nuestra imagen previsualizada, o sea, la imagen que acabamos de subir. Subimos la imagen que tiene los marcadores o las estrellas para identificar dónde los estudiantes van a colocar la respuesta. Luego tenemos un botón que nos dice barajar los ítems de en cada intento. Este para que los valores no se muestren siempre de la misma manera en las preguntas. Cuando un estudiante está realizando el examen, no se le va a mostrar de la misma manera como se le muestra a otro estudiante, o si tenemos habilitada la opción de más de un intento, como es el caso que estamos manejando con este cuestionario, que son 2 intentos. Si él realiza el segundo intento, este segundo intento nos mostrará las preguntas en el mismo, o sea, las respuestas en el mismo orden que la mostró en el intento anterior. Le vamos a colocar que los intentos sean infinitos. Esto con la finalidad que cuando él arrastre una respuesta, la respuesta no desaparezca de la lista de respuestas, porque si no, por descarte, él va a ver que las que le queden sin contestar está asociado a lo que va quedando. Entonces, de esta manera, la lista de respuestas siempre va a ser la misma y él va a poder utilizar esa misma respuesta más de una vez si en el caso de que se le plantee la opción, tengamos 2 conceptos que apuntan al mismo título. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a colocar esta respuesta. Posteriormente vamos a habilitar la opción que dice dejar caer las zonas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a colocar los elementos que van a identificar los arrastres o los elementos que se van a arrastrar a la figura. Entonces, en este caso estoy utilizando el rectángulo como elemento. Pueden utilizar círculos, hay otro tipo de figuras que podemos utilizar, pero básicamente el rectángulo es el más cómodo para visualizar el arrastre de los elementos. Y vamos a colocar en el marcador los títulos que corresponden a las respuestas que va a tener, que van a tener que ser arrastradas a la figura. En este caso voy a partir con el título de prima. Y al lado aparece coordenadas. ¿Okay? Fíjense que todos tienen coordenadas. Las coordenadas indican la posición XY del recuadro dentro de la figura. Ahora, en la próxima lámina veremos cómo vamos a obtener eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a colocar todos los valores que van a estar como respuestas arrastrables. Si nos hacen falta más cajas, agregamos más cajas y colocamos todas las respuestas. ¿Okay? Y posteriormente vamos a calcularle las coordenadas. Cuando nos ubicamos en la primera respuesta, en el recuadro de coordenadas, vamos a ver que en la imagen que está previsualizada dentro de la pregunta, se va a activar en la esquina superior izquierda un pequeño recuadro. Ese recuadro nos va a permitir moverlo a la posición que corresponda. Para ello le vamos a dar un clic en la parte central del recuadro y se le va a colocar un círculo interno y se va a activar la cruz del cursor, la cruz de flechas del cursor. Eso nos va a permitir que nosotros arrastremos ese elemento a la posición de la figura donde queremos que el estudiante coloque la respuesta. ¿Ok? De igual manera, cuando está habilitado el círculo central de ese elemento, hay un pequeño borde más grueso en la esquina inferior derecha del recuadro que si alamos por allí el recuadro crece en tamaño. Entonces, más o menos, vamos a ponerle un área apropiada, o sea, no dejar el tamaño por defecto del recuadro, porque si el estudiante se pela en donde ubica la respuesta, probablemente el sistema no lo tome. Entonces el recuadro lo vamos a colocar de preferencia en el mismo sitio donde va la respuesta, pero que abarque un área probablemente
del tamaño de los elementos, los óvalos o los recuadros que tiene la figura. En ese caso, como para dejarle un área lo suficientemente amplia para que pueda agregarlo. Entonces, para cada uno de los ítems vamos a ir yéndonos a las coordenadas y vamos a estar repitiendo este paso tantas veces como respuestas tengamos que ubicar en sus coordenadas. Repito, le dan un clic a donde está el recuadro de coordenadas, se activa el recuadro, a ese recuadro le damos un clic en la parte interna, se activa un círculo, ese círculo me activa la cruz con flecha, me va a permitir arrastrarlo a la posición que quiero colocarla, nos va a permitir también ensancharlo, lo vamos a colocar de manera que quede ubicado donde corresponde y así lo vamos a hacer para cada uno de los elementos. Una vez que se haga el trabajo de todas las coordenadas, la figura previsualizada dentro de la pregunta se verá de la manera que se está mostrando en esta lámina. Obsérvense que cada uno de los elementos tiene un recuadro, más o menos apuntando donde estaba el símbolo de la estrella, que es la zona donde el estudiante arrastrará las posibles respuestas. Entonces, una vez que hemos finalizado con eso, podemos guardar la pregunta y regresar al examen para hacer una previsualización de la pregunta. Previsualizando las preguntas, en este caso le di la opción de rellenar la respuesta correcta. Vemos cómo la lista de respuestas permanecen porque le dijimos que el uso era infinito y están ubicadas en las posiciones que corresponden a cada una de las figuras. O sea, así vería el estudiante, tendría que arrastrar cada uno de los recuadros de la respuesta y llevarlo a la posición correspondiente. Aquellos que coincidan serán valorados por el sistema. En este caso, el valor de la pregunta estará ponderado al número de respuestas en forma automática. Entonces, en este caso, estamos hablando de 9 respuestas. Sería el valor de la pregunta entre 9 para cada uno de los aciertos que tenga con respecto a esta pregunta. Seguimos. Ahora vamos a colocar una pregunta del tipo arrastrar y soltar sobre el texto. Es parecida a la anterior, pero menos complicada. Es a partir de un texto, nosotros vamos a sustituir palabras de ese texto por un marcador y ese marcador me va a permitir que el estudiante arrastre a ese marcador la palabra que corresponde, la frase, la oración. Aquí sí no hay limitaciones, que complete el sentido de lo que está allí. Entonces, acá voy a colocar un texto sin todavía suprimir las palabras. Entonces, tomé un texto, el enunciado de la pregunta dice, arrastre las palabras o frases correctas que le den sentido al siguiente enunciado. Entonces vemos que el texto comienza aquí, el seguro es un contrato que permite cubrir una contingencia pagada por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Obsérvense que al lado de las palabras que voy a sustituir por el marcador he colocado el marcador para que se entienda. En este caso, al lado de la palabra seguro, a su lado izquierdo, yo coloqué encerrado en doble corchete el número 1. Eso quiere decir que ese va a ser el marcador 1. Si la palabra seguro aparece más de una vez en mi texto y yo quiero que en todas las veces que aparezca el estudiante tenga que arrastrar la respuesta correspondiente, voy a repetir ese 1. O sea, no le voy a asignar un marcador distinto. O sea, la misma palabra, la misma frase, la misma oración tendrá siempre el mismo marcador. No repetiría con otro marcador. Entonces, en este caso, si quiero utilizar seguro más de una vez, como en este caso ocurre, vuelvo a utilizar el mismo marcador. Pero una manera de guiarse es tener el texto, colocarle a la izquierda el marcador para llegar a la secuencia. Una vez que estamos de acuerdo con esa secuencia, para el paso siguiente sería eliminar las palabras y quedarían solamente los marcadores. Entonces estoy colocando un marcador para la palabra seguro, estoy colocando un marcador para la palabra prima, estoy colocando un marcador para la palabra aseguradora. Entonces sería marcador 1, 2 y 3. Luego en el segundo párrafo vuelvo a hablar de la compañía aseguradora. Entonces, como ya definí un marcador para esa palabra, coloco el mismo marcador en doble corchete 3. Posteriormente voy a sustituir también en ese segundo párrafo la palabra seguro, coloco el marcador doble corchete 1. ¿Ok?
Y por último, la palabra contrato es un marcador que no está previamente definido, por lo tanto sería el que le corresponde como siguiente marcador, que sería el número 4. Entonces, doble corchete 4, contrato. Entonces, una vez que ya estamos de acuerdo con esto, vamos a proceder a eliminar las palabras y dejar los marcadores. Como pueden observar, ahora no existen las palabras, existen solamente los marcadores. Dice el doble corchete 1 es un contrato que permite cubrir una contingencia pagada por ello, una doble corchete 2, entre paréntesis, el asegurado a la compañía doble corchete 3 o reaseguradora. Y así sucesivamente he retirado del texto las palabras que van a ser sustituidas por el marcador. Le asignamos la puntuación a la pregunta y seguimos con la siguiente etapa. En las opciones, entonces vamos a colocar las respuestas. Igual tenemos un checkmark que nos permite barajarlas de modo que no aparezca igual la distribución de las respuestas a ser arrastradas. En el caso de dos opciones no le aparezca la misma disposición cuando haga el segundo intento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner el marcador 1 es la opción 1. Entonces allí va la palabra seguro. Pertenece al mismo grupo y lo vamos a poner ilimitado. Recuérdense que la opción ilimitado lo que hace es que permanezca la palabra en la lista de respuestas y no desaparezca. Si no marcamos el ilimitado, simplemente cuando el estudiante arrastra esa pregunta ya desaparece de las opciones disponibles. Entonces se le da posibilidad a jugar a las probabilidades. Entonces, dejándose al infinito, la pregunta siempre va a permanecer allí. Y en el caso de que se repita la palabra, es indispensable para que la pueda reutilizar nuevamente en otro marcador, como es el caso de la palabra seguro y la palabra aseguradora, que aparecen más de una vez en el texto. La segunda opción sería el marcador 2, la tercera opción el marcador 3, la cuarta opción el marcador 4. Vamos a decir que esos son los que van a ir dentro del texto. Adicionalmente, le colocamos nuestro condimento a la pregunta. Voy a poner marcadores que no están asociados dentro del texto. Entonces el marcador 5, 6 y 7 tienen valor, pero no están asociados dentro del texto. O sea, no existe un marcador 5, doble corchete 5, doble corchete 6 y doble corchete 7 dentro del texto. El estudiante va a poder arrastrar esa frase, esas palabras, pero el sistema no le va a asignar puntuación porque no está casado pues el marcador con la opción que le corresponde. Guardamos y regresamos. Cuando hacemos la previsualización de la pregunta y le pido al sistema que me rellene la respuesta correcta, vemos cómo los recuadros donde estaban los marcadores ahora quedan sustituidos por los valores o las frases o las palabras que hemos colocado como posible respuesta. Una vez que el estudiante o una vez que el examen haya finalizado, que se cierre el periodo del mismo, el estudiante verá cuando entre en su examen tildado con un checkmark verde cuando la respuesta fue la correcta y con una X en rojo la respuesta es incorrecta, ¿okay? Para su análisis posterior. Pero así se vería el caso de arrastrar texto. Este es más sencilla de manejar, permite crear preguntas con cierto nivel de complejidad que no son fáciles para que el estudiante se copie, ¿ok? Entonces eso también nos permite, junto con las de ensayo, nos permite reforzar el examen, igual con la de selección múltiple con valores que no tienen asociados preguntas. O sea, nos permite ir cerrando esa brecha de posibilidades de fraude. Otra cosa, una vez que en la configuración, que lo vimos en las láminas anteriores, cuando estábamos configurando el examen, si colocamos que el examen se abre en una ventana emergente con cierta protección de JavaScript, el estudiante no va a tener posibilidades, por ejemplo, de cortar este texto y buscarlo en internet para ver la respuesta, porque él no va a poder salir de la ventana del examen. Entonces es importante que cuando estén configurando el examen estén atentos también de eso.
Bueno, quedan las preguntas calculadas, las cuales permiten aplicar fórmulas aplicables para materias que tienen que hacer cálculos. Son bastante complicadas porque las respuestas pueden estar, o no la respuesta, la formulación de la pregunta no se circunscribe a un número específico que pueda colocar. Necesita un poquito más de análisis. Les recomiendo a los profesores que tengan intenciones de manejar este tipo de preguntas. Hay suficiente documentación en los foros de Moodle, en los cuales podemos ver diferentes ejemplos. Pueden ensayar este tipo de respuestas porque necesita 3 páginas de configuración, no son tan directas. Creo que se escapa del alcance que le quiero dar a este paso a paso, que les permitirá ya desde este momento poder configurar un examen sin mayor inconveniente con este grupo de preguntas, de tipo de preguntas, con ciertas seguridades para garantizarnos que minimizamos los fraudes. Recuérdense que el fraude no va a desaparecer, no desaparece ni en las clases presenciales. Entonces, lo que tenemos es que tratar de cerrar la mayor cantidad de brechas y permitirles a los estudiantes entonces poder demostrar si adquirieron o no los conocimientos. O sea, la idea aquí, todo sistema está basado en la confianza. Entonces, bueno, el sistema debe tener sus mecanismos de control, pero también debe permitir la libertad. Entonces, debemos jugar con ese balance para lograr los mejores objetivos. Recuerden siempre, no pierdan de vista el tema del internet relacionado con el tema de la duración y desde cuántos intentos tiene el estudiante para realizar los exámenes. Siempre tengan pendiente eso, porque eso es un punto que es bastante importante para tenerlo en consideración y que puede influir de manera positiva o de manera negativa el desempeño como institución de cara a los estudiantes. Bueno, por los momentos no tengo más nada relativo a este tema. Cualquier pregunta, ya conocen mis puntos de contacto. En el próximo paso a paso, entonces ya les estaría explicando cómo interactuar con el libro de calificaciones, cómo hacer las calificaciones manuales, cómo corregir una calificación, por ejemplo, porque formulé mal una pregunta y no me di cuenta y al final resulta que la respuesta que di como verdadera no era la correcta. Cómo recalificar esa pregunta. Entonces eso lo veremos en un siguiente paso a paso. Por los momentos me despido de ustedes y estamos a su servicio para aclararle cualquier duda con respecto a sus cursos.